Ya tenemos, me parece que ya está con nosotros el abogado Alejandro Martínez, decíamos, integrante del colectivo de derechos humanos José Revueltas. Buenos días, abogado. Sí, buenos días, Sósimo y Erika Ramírez, compañeros periodistas de Contralínea. Espero que me escuchen bien. Te escuchamos bien. Muchas gracias, abogado. Pues preguntarle qué evaluación hace, en primer lugar, qué evaluación hace sobre este informe presentado desde la semana pasada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde, pues sí, derrumba esta verdad histórica de manera contundente y señala elementos tan importantes como la colusión de militares con el narcotráfico para desaparecer a los estudiantes de la Escuela Normal Rural a los 43 de Ayotzinapa Guerrero, abogado. Sí, pues creo que el informe es un avance sustancial a nivel, digamos, sistema jurídico mexicano, a nivel del Poder Ejecutivo en concreto, porque se emite desde la presidencia de esta Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Ya se menciona una lista de responsables donde en primer lugar se menciona precisamente a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Se mencionan a otros funcionarios, sobre todo de nivel medio, y digamos la detención que después se llevó a cabo, horas después del ex procurador, pues significa un avance trascendental. También las otras más de 80, en total 83 órdenes de aprehensión que se anuncia que se pudieron obsequiar por parte de jueces del Poder Judicial, pues significa un avance importante sin duda. No obstante, creo que la sociedad, y hace un momento lo estaban platicando con Adrián Ramírez, pues en gran parte de la sociedad hay dudas o hay cierta incertidumbre o exigencia respecto a otros altos mandos, en concreto al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por ejemplo entonces titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Eh, Me parece que, de hecho, en el mismo informe, haciendo un análisis más pormenorizado, en uno de sus últimos capítulos previos a las conclusiones, que bueno, por cierto, no se llaman conclusiones ahí preliminares, aunque Alejandro Encinas así lo menciona en la conferencia de prensa, haciendo énfasis en que no se va a cerrar el caso, pero desde mi punto de vista políticamente sí ya se le empieza a dar un término final, porque incluso en el informe aparecen como conclusiones, se podrían haber llamado puntos recomendatorios o conclusiones preliminares. Sin embargo, bueno, antes de las conclusiones se menciona indirectamente la teoría o la hipótesis de los aparatos organizados de poder, y eso es muy importante porque de hecho es una teoría de un abogado alemán muy importante, un criminólogo que es Klaus Roxin, y bajo esta teoría, que es la hipótesis sobre la que se basa la hipótesis de este informe, es que todo el Estado mexicano es un aparato organizado de poder, incluyendo también se podría tomar como otro aparato organizado la delincuencia organizada, y por lo tanto los titulares, en este caso del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y del secretario de la Defensa, incluso de la entonces Policía Federal, eh, pues tendrían que rendir cuentas ante los tribunales, ante el Poder Judicial y obviamente también ante la Fiscalía General de la República, porque en la conferencia de prensa de la presentación del informe al subsecretario de Derechos Humanos se le hace este cuestionamiento de, bueno, Enrique Peña Nieto se va a buscar una orden de aprehensión de parte de la Fiscalía, eh, al entonces exsecretario de la Defensa Nacional también se preguntaba, pues él decía que no de manera tajante, y yo creo que pues no es de su competencia. Él mismo decía, bueno, es que eso es asunto más de la Fiscalía. De hecho, es raro que no haya salido ante los medios de comunicación como en otras ocasiones lo hacía con el fiscal especial, eh, el titular de la Fiscalía Especial de la Fiscalía General de la República sobre el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Entonces, ahora sale en solitario el subsecretario de Derechos Humanos y descarta, digamos, adelantándose incluso, yo creo que de alguna manera a las investigaciones de la Fiscalía, descarta la responsabilidad del entonces presidente de la República. Entonces, eso se contradice con la propia
teoría criminológica que están manejando en el informe, que es la de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder. ¿Qué es esta teoría? Pues es que los titulares de estos aparatos organizados de poder, en este caso el Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa, el Poder Ejecutivo, también son responsables, por lo menos por omisión. Es en el caso de la Secretaría de la Defensa está plenamente acreditado, porque en la noche del 26 de septiembre los familiares, los mismos estudiantes en el Hospital Cristina, fueron a pedir ayuda y les fue negada, incluso recibieron intimidación y amenazas de parte del personal del ejército mexicano. Sabemos que por la forma de organizarse del código militar, de la disciplina castrense, no pueden hacer conductas que no estén al menos autorizadas o avaladas por los mandos que tienen, y eso va a dar hasta el entonces titular de la Sedena. Sabemos también, ya se ha dicho reiteradamente, que desde que los normalistas iban saliendo de la normal de Ayotzinapa, a través del C4, el ejército mexicano ya se tenían un seguimiento de ellos muy puntual, mucho antes de las desapariciones forzadas, por investigaciones también de ustedes en la revista Contralínea se sabe, y no solo del estudiante, pues que era a la vez soldado como infiltrado, pues que esa escuela ha tenido un seguimiento permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, del CISEN. Entonces, por supuesto que el alto mando de la Sedena tenía seguramente, hay todos los elementos mínimos para decir que tenía conocimiento de lo que pasaba al ser un objetivo prioritario para el resguardo de la seguridad nacional, lo que pasaba en Ayotzinapa, porque además no solo pues sabemos que era una cuestión de esa escuela, sino de todas las normales rurales del país. Entonces es muy complicado, la verdad es que habría que pues revisar la carpeta de investigación en concreto, más que las declaraciones de Encinas, pero seguramente sí hay elementos para que la Fiscalía pueda pedir una orden de aprehensión y que se vincule a proceso tanto al expresidente de la República como al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Quiero destacar que también hay un listado en el informe de servidores públicos probablemente responsables, y aparece también el nombre de Omar García Harfuch, porque también ha habido polémica pues estos días en medios de comunicación, y claro que Omar García Harfuch, ese sí aparece, este servidor público, su nombre, pues porque él era titular de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Él pues se ha defendido diciendo que tenía una comisión en el estado de Michoacán, pero esto parece que no es cierto, o al menos lo tendría que probar ante la fiscalía o ante un juez, y eso se tendría que abrir un proceso judicial, jurisdiccional, para que probara también pues estos dichos que ha salido pues a declarar en su defensa. Entonces, repito, hay una contradicción en el informe esencial, que es si se basa en esta teoría de la autoría mediata, es decir, no es una autoría directa de los aparatos organizados de poder, y en este caso los titulares de esos aparatos organizados del poder, que vendrían a ser el Poder Ejecutivo y la Sedena, y en su entendido de que son parte del Estado mexicano, pues no se puede deslindar o prejuzgar de que Enrique Peña Nieto y el general Salvador Cienfuegos pues no tienen ningún tipo de responsabilidad. Eso más bien se tendría que dejar en manos de la Fiscalía y de los jueces, ¿no? Una vez iniciados los procesos penales correspondientes. Claro, abogado, buen día, le saluda Erika Ramírez. Justo, y si no me equivoco, creo que es la primera vez que por parte de alguna autoridad se declara que se ha cometido un crimen de Estado. Creo que es una declaración realmente con mucho peso porque pues nos pone en perspectiva a los periodistas, a la ciudadanía en general, que hubo una participación concertada de diferentes actores políticos y funcionarios de todos los niveles para la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Con estas tres palabras, crimen de Estado, las propias autoridades, en este caso creo que correspondería a la Subsecretaría de Gobernación, podrían escalar alguna otra instancia para que estos titulares de la Secretaría de la Defensa y del Ejecutivo Federal en aquel momento
sean juzgados, es decir, no dejar solamente en manos de la Fiscalía esta tarea. Sí, claro que hay elementos mínimos suficientes que se han hecho público. De hecho, una parte o la versión pública de la carpeta de investigación de la Fiscalía está pública en Internet, eh, obviamente testada por datos personales e información delicada. Y sí hay forma de escalar, como lo dices, Erika, o de ir a otras instancias, incluso en el sistema interamericano ya están abiertas horas después de los hechos medidas cautelares en la Comisión Interamericana. De hecho, a partir de esa petición que hacen los representantes de los familiares, es que se conforma el grupo interdisciplinario de expertos independientes, encabezado por la doctora Ángela Buitrago, y pues ellos han tenido un papel protagónico y toda la confianza de las familias, de los abogados, de sus representantes, para, digamos, hacer que la investigación no se desvirtúe, sobre todo en el sexenio pasado y en el presente, pues siguen muy vigilantes de las líneas de investigación. De hecho, el GIE hizo un pronunciamiento días después a la emisión de este informe, cuestionando algunos aspectos muy puntuales, como la falta de información a los familiares, a ellos mismos, que no se les permite todo el acceso, a pesar de que están acreditados incluso en un decreto en el Diario Oficial de la Federación como equipo técnico de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Y sí, creo que hay un consenso, sobre todo desde las víctimas, de que, les repito, ellas mismas fueron a buscar apoyo de la Defensa, fueron a tocar al 27 Batallón de Infantería, eh, ya horas después, donde es pues más que evidente que los titulares del titular de la Secretaría de la Defensa y del Poder Ejecutivo estaban al tanto a través del C4 y de los organismos centralizados de seguridad nacional. Y también permitan recordarles que el GIEI mencionó que también en la presentación de su tercer informe, de esta síntesis, esta versión pública que hacen de su tercer informe, el 28 de marzo pasado, hacen mención de que se trató de una operación de contrainsurgencia también. Es decir, y ahí es cuando sale el tema de la Secretaría de Marina, no solo fue digamos que de repente, mandos medios o tropa de militares, pues, digamos, cometieron un exceso de manera aislada, digamos, se volvieron locos de repente, sino que sí había toda una operación. De hecho, si uno se pone a investigar de manera más pormenorizada el caso, había varios anillos y también los informes del GIEI, etcétera, la propia carpeta de la investigación, en su versión pública. Hay varios anillos que circundaron a los estudiantes normalistas y por los cuales, por ejemplo, los confunden con el equipo de fútbol de los Avispones, y había decenas de retenes alrededor de toda la ciudad de Iguala para impedir, pues, que salieran los estudiantes y, pues, a poder vulnerar su integridad personal. Entonces fue todo un operativo desde los más altos mandos, que por supuesto no se quedó solo en las primeras horas, sino siguió todavía hasta el día siguiente. Y pues es inconcebible que este operativo de tal magnitud pues solo haya sido responsabilidad de autoridades locales o del estado de Guerrero, tomando en cuenta que a través del C4, desde meses previos, toda la seguridad pública de la ciudad de Iguala y del estado de Guerrero ya estaba centralizada por la Secretaría de la Defensa Nacional y por las autoridades federales. Entonces, por supuesto que por aquiescencia, por dejar hacer a grupos, no solo de agentes del Estado mexicano, sino agentes paramilitares o de la delincuencia organizada, pues hay una responsabilidad penal muy, muy evidente. Abogado, pues el tiempo se nos acaba, pero no podemos despedirnos sin comentarle que esta agresión en contra de los 43, como ya bien ha señalado, pues no se circunscribió a un asunto espontáneo de que de momento hayan querido ir a agredir a los estudiantes. Las agresiones en contra de los normalistas rurales venían ya de tiempo atrás.
y no, digamos que la desaparición pues no fue la única, había habido otras agresiones incluso con estudiantes muertos, y había habido otras agresiones no solamente contra Ayotzinapa, sino también contra las demás escuelas normales rurales de este país. Que nos platicara entonces, en ese sentido, pues, cómo se encuentra actualmente el normalismo rural, qué tipo de problemáticas siguen aquejando a estas escuelas largamente perseguidas. Sí, pues en la actualidad siguen siendo violentadas en sus derechos a nivel colectivo y personal los estudiantes normalistas rurales. De hecho, los mismos estudiantes de Ayotzinapa han sido detenidos en incidentes posteriores al 2014, no solo detenidos arbitrariamente, sino también torturados. Por ejemplo, es el caso el 1 de junio del año pasado, de 2021, que acompañaron a normalistas rurales mujeres de la Normal Rural de Teteles en Puebla y se manifestaron junto con otras delegaciones, otras escuelas normales rurales por la solución a su pliego petitorio de esa Normal Rural de Puebla y fueron detenidos 43, con una desafortunada coincidencia, personas, entre ellos dos choferes de camiones que los iban transportando al lugar y pues 5 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos. Uno de ellos sí fue claramente torturado, todavía es estudiante de la normal rural, y también estudiantes, mujeres y hombres de otras normales rurales, pues sufrieron malos tratos por parte, en este caso, del gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta. También recientemente, hace unas semanas, expulsaron a 3 estudiantes de la normal rural de Teteles, Puebla, que eran parte del consejo estudiantil, pues por hacer actividad y ejercer sus derechos políticos. Y también me gustaría también recordar, este dato está perdido en la historia, pero Jesús Murillo Caram fue parte del gobierno del estado de Hidalgo y en su momento también reprimió normalistas rurales en los años 90. Ángel Aguirre Rivero, que en 2014 pues era gobernador, también cuando había sido previamente gobernador interino, ya había reprimido a la normal rural de Ayotzinapa. El secretario de Gobernación, que también es uno de los responsables eh, por ser titular de pues esta dependencia que se dedica a pues también hacer el espionaje político, el seguimiento de todos los movimientos sociales del país. Osorio Chong, recordemos que también tuvo que ver con la desaparición o cierre o receso, como se le ha dicho, de la Escuela Normal Rural del Meche. Pues todos estos personajes ya tenían antecedentes, como ahora algunos gobiernos estatales, a pesar de reivindicarse del Acuerdo de Transformación, siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y se ha continuado, ¿no? También recientemente, lo mencionaba el compañero Adrián Ramírez, en el estado de Michoacán, pues ha habido incidentes, apenas un estudiante pues está en coma, que fue, hubo un incidente de automovilístico cuando se subió a botear un estudiante de la normal rural de Tiripetí en el estado de Michoacán y pues casi pierde la vida y está en una situación todavía muy delicada. Entonces, pues los ataques al normalismo han continuado y en el caso de la normal rural de Teteles, pues ya iban a desaparecer. De hecho, el gobierno del estado de Puebla, el gobernador en concreto, a través de los directivos de la escuela, tenían proyectados para este agosto desaparecer el internado. Incluso ya lo habían avisado a algunas estudiantes y pues gracias a la defensa que estamos llevando desde el Centro de Derechos Humanos José Revuelta se ha impedido esta, pues que prosperen estos ataques y estas acciones jurídicas. Incluso ya se abrió una carpeta de investigación contra el director del plantel, Antonio García Ordóñez, los dos subdirectores, porque parece que algunas autoridades esperan a que haya otro incidente similar al de 2014 para volver a poner el foco, y de ahí la trascendencia de este informe de abordar este caso, el caso Ayotzinapa, para que haya garantías de no repetición y reparación integral. La reparación podría significar desde disculpas públicas, eh, que se reivindique la memoria de todas las normales rurales, no solo de Ayotzinapa, de todas las que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y que haya garantías de no repetición, que se busquen acciones concretas para que se eviten otros incidentes, porque sin duda también el año pasado pues hubo 95 detenidos de la normal rural de Matumatzá,
y solo hasta que ya son incidentes graves de confrontación física, de tensiones, o pues como en el caso de Michoacán del estudiante que casi pierde la vida, las autoridades federales vuelven a poner atención, pero no es necesario llegar a eso, sino pues tener una política de prevención y de garantizar los recursos suficientes a las normales rurales y la protección a sus derechos. Abogado, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos al pendiente de lo que ocurre en las escuelas normales rurales. Tuvimos la oportunidad incluso de preguntarle al presidente sobre estas agresiones que estaban sufriendo las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles, Puebla. El presidente había dicho ahí en su conferencia de prensa matutina que respaldaba la lucha de las estudiantes y que ese tipo de pues agresiones académicas o incluso a veces hasta legales en contra de ellas tendrían que quitarse. Pues al parecer las autoridades de Puebla no le hicieron mucho caso porque, como bien ha comentado, pues han sido expulsadas 3 de estas estudiantes que estaban reivindicando sus derechos políticos. Estaremos al pendiente de cómo se desarrolla este caso ahí en la Escuela Normal Rural de Teteles y también en las demás escuelas normales rurales del país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues felicidades por el trabajo de investigación y el seguimiento a las normales rurales. Muchas gracias.